nuestro amigo Claro. se resolvían así las cosas. Sí. Condenaron. No. Nada Lo le revolea. Pero está bien, bueno, Liniers era un francés y lo que había una contienda entre Francia e Inglaterra. No, me refiero a que lo que había una contienda entre Francia e Inglaterra por la colonia americana. No es que Liniers lo hacía tampoco de patriota criollo, era francés. Bueno, pero ¿qué le...? Claro, Está enterrado acá. Estuve en la tumba. qué lejos que vienen los bardos políticos, ¿no? O sea, me parece que es como la dificultad o el problema aparece en esto de decir, bueno, ¿cuál es la relación política que une sujeto a sujeto en el espacio político que está definido por el lazo político mismo, que no sabemos qué naturaleza tiene, depende, porque a partir de la modernidad ya ese lazo político tiene una relación directamente con la razón, lisa y directamente, y ya no tiene más ninguna razón o ninguna relación o naturaleza que tenga que ver con la hermandad entre sujetos como planeaba el cristianismo, ¿no? O proponía el cristianismo. Eso se cae, por más que haya gente cristiana y todo lo que sea. Pero, digamos, ese modelo como explicativo de por qué el Simón de Beauvoir lo plantea en un trabajo de ética y dice, se pregunta, ¿quién es mi hermano? ¿No? ¿Por quién debo llorar? ¿Por quién me debo preocupar? Que es el problema de la política, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver eso? ¿No tiene que ver con cambio de identidad? Sí, tiene un efecto, creo que tiene, vieron que siempre escuchamos la inflación es multicausal. Y ahora como la inflación es multicausal, nadie la puede arreglar. Nadie sabe para dónde viene, pero sí, hay una cantidad de elementos que se juntan. Yo creo que en lo estructural hay un cambio de identidad con la modernidad y particularmente con Kant en cuanto a contenido cultural posterior, ¿no? Porque no es lo que va a generar el movimiento de la revolución, de lo que está ocurriendo en Francia a nivel político, con todo lo que significa la Declaración de los Derechos Ciudadanos, la individualidad, el derecho a la propiedad privada, todo, que determina las condiciones de individualidad y de identidad también en el plano de lo político. Kant lo va a determinar en el plano de lo nociológico, porque va a fundamentar esa posibilidad. Va a decir, soy una conciencia capaz de sintetizar los fenómenos en el tiempo y de sostener esa identidad. Por lo tanto, me puedo demostrar, puedo certificar desde el conocimiento que soy quien organiza la unidad de la realidad. O sea, si algo le faltaba al sujeto político, era ahora una identidad nociológica que pudiera certificar que el sujeto político es válido, porque lo puede certificar el mismo sujeto. Desde la noción cartesiana del pienso existo, pero ahora Kant toma conceptos de Descartes, lo saca de condición de cosa, el existo ya no es una cosa fija, es una actividad y es una actividad de la conciencia, aquello capaz de captar los fenómenos del mundo y de sintetizarlos en una estructura discursiva y racional. Eso ya determina condiciones de identidad que son definitivas. Muy difícil de tirar eso para atrás, hasta el presente, aún con la posmodernidad y todo, los derechos humanos se pueden sostener vía exclusivamente de este argumento de razón. Porque si no, volvemos al mundo de la antigüedad, en donde me convierto en un señor con mayor estética, entonces mato el que se opone a mi estética. Y ahí no tengo forma de fundamentar. Pero la condición de ser de Heidegger no era esa. Sí. Era ser amo del mundo. En realidad era la tradición, la historia, sí, la condición. Bien. Todo eso sujetado en una estructura. Claro, pero eso digamos, como es parte, el romanticismo alemán se encargó de elevar por sobre la cultura europea la nación alemana. En el sentido del espíritu alemán, es el espíritu creador, es el espíritu innovador, es el espíritu que tiene capacidad de cambiar la condición de la historia. Ahí está Kant para demostrarlo, está Hegel para demostrarlo y hasta Marx. Marx es como el papa negro. Soñaban con eso, tenían eso, como ese romanticismo y leían
textos de la época. Sí, sí, a Goethe, a los autores. Sí. De hecho, Goethe, cuando Soñaba con la Selva Negra. sí, Pues Heidegger es fan de Helderich, ¿no? El de poeta. Helderich, sí. Pero bueno, él lo que Heidegger apela es esta cuestión de la historia y la tradición. Alemania, digamos, como que tiene blasones para mostrar una condición superior para el resto de la Europa, que la Europa lo mira también a Alemania como una condición más elevada que la del resto europeo, porque Europa tampoco es homogénea. Europa nunca fue homogénea en su historia. España era una cosa. Claro, hay toda una serie de clasificaciones que tienen los europeos en su tradición y en su concepción y en su... Claro. La escuela después de la Segunda Guerra. Bueno, ves que tienen clasificación. Pero bueno, los alemanes construyeron, digamos, este mito de la condición, no de la superioridad de la raza, sino de que ellos encarnaban el espíritu de Europa. Eso es parte del romanticismo alemán. Aunque como movimiento el romanticismo comprende, por supuesto, Inglaterra y grandes partes de Europa, el romanticismo alemán tiene por ahí estas características, ¿no? Y encarna fundamentalmente en Goethe, con Fausto y el joven Werther y toda esta obra de Goethe es el romanticismo alemán. Entonces, por eso también tiene ocurrencia de que tiene eco o explota en distintas partes del mundo, entre ellos acá en Argentina. Esto del relato de la historia política nuestra, para la que nos incumbe a nosotros, de haber encontrado en la década del 30 un Congreso Nacional Socialista en el Luna Park y que era una cosa que no estaba ni prohibida ni nada para la época, con lo que los fascismos eran mucho anterior al peronismo. Pero el peronismo llega de la mano de un golpe fascista contra el gobierno de Ortiz, ¿no? El que se estaba quedando ciego, que tenía un grave problema de glaucoma, pero que independientemente de eso lo derrocan y llega la junta militar, otra junta militar. Bueno, pero eso si nosotros lo pensamos en los términos de la historia de nuestra colonia, de 1810, entre 1810, cuando comienza la Revolución de Mayo, y el centenario de 1910, la cantidad de cosas que pasaron en esos 60 minutos fueron infernales, impresionantes, hasta que llegamos... Sí, sí, hasta que llegamos al gobierno de Roca en 1910 y entre 1880 y 1910, en esos 40 años o 30 años, construyeron toda la República Liberal, Sarmiento, el sueño de Echeverría, el de Castelli, el de Alberdi, lo ejecutaron Roca y, digamos, las familias patricias argentinas y generaron toda la República Liberal que en 1910 o antes empieza a traer inmigrantes europeos acá, al Río de la Plata. Claro. Pero todo ese proyecto deviene de toda esa situación que deviene de pasar de la época de una colonia con Dios y el rey a la estructura de una revolución que trae la figura de un individuo que puede determinar su identidad, puede tener, por lo tanto, un lazo político, participar de una sociedad civil y reclamar derechos, ¿no? Participar de instituciones. Todo eso pasó en esos 60 minutos, entre 1810 y 1910. Un poco antes, un poco más o menos, esos 60 minutos de la historia, que pasaba Ross. Y todo lo que pasó en los siguientes 100 años, decía Después de los también, siguientes 100 a la años. velocidad del rayo. Ahora la Roca le están sacando. Ahora lo están corriendo, pero en realidad lo están tironeando. Sí, sí, Porque está- ya no lo están corriendo, ahora lo están, ahí hay un tironeo. sí. Así que... A favor. Sí, sí, no, pero digamos hay un tironeo, porque ahora, por lo que yo escuché, la estatua queda en ese Sí, lugar, sí, no la van a correr. Imagínate con la identidad de todas el país está pensando en cosas. Sí, Sí, Los chicos se pero- ponen de hambre, pero los alguien profesores hace- te matan, ¿viste? Y los tipos están Bueno, hicieron lo mismo con una distracción
Con Colón hicieron lo mismo. Con Colón lo mismo. Cuando no tiene nada que ver con eso. Digamos, Sí. es Pero tremendo las que diferencias son. Son cosas locales. Hay que borrar a la derecha entonces. Sí, igual vieron que siempre es discutible esta concepción de qué es hoy derecha y qué es hoy izquierda, ¿no? Porque hasta la década del 60 había derecha e izquierda, hasta el 89 con la caída del muro había En el derecha e caso izquierda. China, Claro, la es más de contradicción. derecha Yo- que de izquierda. claro. Hoy en día el mundo Sí, en realidad o hablan se de divide la en liberal conveniencia de hacer y cosas. liberal. Sí. No en izquierda y derecha. No, O sea, la izquierda y derecha son matices. son matices. Claro. De hecho, China es una contradicción en la historia, un sistema comunista que tiene una economía capitalista. Está creando miles y miles de nuevos ricos. Pues claro, por eso es más capitalista que el sistema capitalista. 1.200 millones de habitantes. Pero Es eso complejo. Bueno, pero tienen con su régimen autocrático adentro y una democracia para poder claro, comerciar. Ahí está Bueno. todo el posmodernismo. pero han logrado lo que El querían. relato puede todo. Entonces, ¿por qué decimos no hay derecha ni izquierda? Probablemente la haya. Lo que pasa es que por encima de eso está el relato. O Es sea, una el que domina es el relato, no la esencia. Pero y Bueno. que se hablaba de la tercera posición. Sí, ¿se acuerdan? bueno, pero- Era eso, un engendro. Un Es ejemplo. el principio del relato. Bueno, pero Es una forma de estar más a la derecha sin que se nota. claro, claro. Bueno, pero ahora también es una forma de estar más a la derecha diciendo que soy de izquierda. No, que soy liberal. Aparte, ¿qué ¿Por diferencia qué? hay entre un fascista de izquierda y una derecha? No, Nada. Hay que ser Entre Putin y Maduro, ¿qué diferencia hay? no. El relato. no, es el relato. De hecho, es lo que dice Foucault cuando habla acerca de la teoría del poder. Yo sé que te va a violentar, pero Foucault dice esto precisamente. Él analiza esta cuestión y dice, bueno, en términos de libertad del individuo, el estalinismo y el capitalismo, o la derecha o la izquierda, representémoslo como quieran, presentan los mismos problemas de violencia contra la libertad del sujeto. ¿Qué importa si el que te mata es Pinochet o el que te mata es Stalin? Te matan, en definitiva. Entonces, el punto es si lo que estamos discutiendo sobre la derecha y la izquierda no es una forma de ocultar el móvil que está aconteciendo atrás de Eso eso, ya ¿no? decía, era distinto, creo que cuando lo vimos. No hay democracia si la gente no está ilustrada o va a la escuela. ¿Cómo haces? Claro. Tenés que tener a todo el mundo dentro de un mismo concepto, diga. Igual se puede discutir eso si la escuela no es un dispositivo ideológico Claro. y es un dispositivo ideológico. No, pero sí. Hay opciones para elegir. Sí, pero si vos depende. Mirá la escuela Depende. del Islam. La escuela del Islam claramente es escuela y sin embargo es un ordenador Sí. político religioso. O sea, lo único que enseñan es el Corán. O sea, vos vas a la escuela en el Islam y estudias el Corán. Bueno, pero digamos, también hay la escuela moderna Argentina no estudias en nada. Argentina y en América, lo que se entendía como escuela moderna era fundamentalmente la escuela positivista. Entonces, Académico, claro. pero positivista en el sentido de cómo se contemplaba la materia como un fenómeno mecánico dominable por la razón del hombre. Esto, Sí, la sí. concepción que de la ciencia va a ser en el siglo XIX de la unidad de la conciencia de Kant. Entonces, la escuela moderna nace dentro de este concepto porque, entre otras cosas, es útil a la revolución industrial. Totalmente. Hay una El clara. origen Claro. sale ahí. Claro. Tenés un montón de campesinos que no tienen las reglas que vos necesitas para una producción industrial. Claro. Generás un mecanismo de Orden. alineación de cerebros para que funcione bien en la nueva industria que necesita ese tipo de cerebros ordenados para encontrar horarios. De todos modos, ahora está en crisis, porque hay que volver a discutir Que eso. ahora estamos en una lectura. Ahora por la cuestión tecnológica y Ah, todo. la ventaja que critican de ese cambio también no está bien organizado. Pero hay diferencia a partir de Claro. El señor feudal que ordenaba. lo grande de esa escuela es que te permite criticarla. Eso es lo más, para mí, lo más relevante, ¿no? De la evolución que no tuvo en ciertos lugares de Oriente. Sí. Nuestra escuela,
criticable, positivista, producto con intereses industriales, con lo que vos quieras, pero te habilita a la crítica. Claro. Entonces, ¿por qué hoy se está hablando de que en realidad los países se dividen más que de derecha e izquierda en autoritarios, o sea, los sistemas, hoy la nueva división, autoritario no autoritario. Claro, la prensa. Casualmente, a mí me parece que lo que rompió en la escuela y rompió en Occidente fue que, aún queriendo lograr un objetivo, permitió el germen interno de la crítica. Sí, pero lo que no hay que perder de vista para mí, y que lo que se encarga la escuela, se encargaba, si ustedes vieran ahora lo que es la interna ultradireccionada e ideologizada de las escuelas, acá en Neuquén es escalofriante. Es escalofriante el diseño, ¿no? Porque, por ejemplo, usaron el recurso de decir, bueno, se pone filosofía desde primer año, primer y segundo año, este año es primero. El año que viene es primero y segundo, van a tener filosofía, y así después tercero, cuarto y quinto. O sea, los que empiezan ahora tienen filosofía. Hasta el final. A los que están ahora no, los que solo primer año, así progresivamente. La concepción que se da en filosofía es, se baja una línea y desde esa línea se piensa, pero no se puede querellar esa línea. O sea, por ejemplo, se utilizan los conceptos, un concepto medular del diseño es la noción de revolución, pero revolución está enfocada en la revolución de los negros de Haití en el siglo XIX y de ahí en adelante. No hay revolución del pensamiento científico, no hay revolución, o sea, la revolución se puede entender solamente en esos términos. O sea, hay una construcción ultra, la escuela positivista, la escuela moderna era una escuela positivista ideologizada. Pero esto que lo reemplaza ahora no es la escuela del debate, en absoluto. Es una escuela con una bajada de línea fija, rígida. ¿Y eso funciona en dónde? Y eso acá. No, Acá. pero en otro país. Ah, bueno, no sé en otros países, pero digamos, la idea de lo que suponía que iba a ocurrir era abrir el espacio de la filosofía para presentar la posibilidad del debate. No, pero debate por ahí, informado. claro, pero había, por ejemplo, esa página que yo sigo, que es en chiste, de la filosofía aplicada, hay un dibujito de una chica, una alumna de la escuela, que le reclama al profesor de filosofía, dice, ¿por qué nos enseña la historia de la filosofía en vez de enseñarnos a pensar en el problema? Es como si yo dijera, en vez de pensar, de estar escuchando lo que yo estoy explicando del esquema de Kant, ¿por qué no pensamos qué es el conocimiento? ¿Qué significa conocer? ¿Es importante que sea un conocimiento validado? Para que sea validado, ¿qué significa? ¿Que tiene que cumplirse en la realidad? ¿Conocemos la realidad? ¿O tiene que ser un conocimiento que me salve la vida y me prolongue la vida? Entonces, el propósito del conocimiento y el sentido del conocimiento está relacionado a una ética consecuencialista. ¿Me sirve para mí y con eso es suficiente? ¿O tiene que tener otro propósito? El alcance del conocimiento es otra cosa. El alcance del conocimiento es el alcance de la razón. ¿Es la razón el camino para explicar la condición del hombre en su vida o no alcanza? ¿Es suficiente o no? ¿Materializamos en términos de manejo o no? Entonces es lo que la chica esta le reclama al profesor. Lo que no se entiende cuando se hace la crítica a la escuela positivista es que si un profe de filosofía no explica el sistema de pensamiento del siglo XVIII, corre el riesgo de que alguien lo descubra en el siglo XXIII y que le diga tenés 5 siglos de atraso. Entonces ahí la escuela debe ser positivista, Claro, porque siempre la historia es parte fundamental del hecho. por supuesto, sí, claro, pero me refiero, la demanda, como yo creía que podía ser encarada la filosofía, es decir, hay que enseñar a pensar en el problema, pero no podés dejar de explicar las ofertas de soluciones, porque hay una historia de las ideas en Occidente, por lo menos, y esa historia de las ideas, uno así espontáneamente no se pone a pensar,
¿tendrá la conciencia un sistema unificador del objeto? Uno no piensa eso, habitualmente no lo piensa. Inventar la cuenta y Claro. después volver a, claro, una Claro. ingenuidad total es eso. Por eso, es como que hay necesidad de en un momento dado explicar, a ver, no importa si hace 2 siglos, 2000 años o hace 10 minutos, Claro. pero un conjunto de ideas que podían aproximarse como explicativos de la realidad. Ahora tenemos un problema en saber qué es idea, qué es realidad, qué es explicativo, y ahí es donde hay que abordar lo que es la discusión de filosofía. Pero si uno de la escuela no aporta el dato de la historia de las ideas, yo el otro día discutía con el director que ahora es suplente y le decía, eso no es filosofía. Si los pibes creen que lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo pienso es lo mismo, estamos en un problema. Porque creer, sentir y pensar no es lo mismo. Y si no marcamos las diferencias que son sustancialmente distintas entre el acto de creer, el acto de sentir y el acto de pensar, creemos que yo sintiendo puedo construir una nave espacial y eso es una ingenuidad. No es con mi idea de lo que a mí se me ocurre cómo puedo pretender una posible explicación de la estructura de la realidad. Y si no llego a la estructura de la realidad, por lo menos poder articular ideas que den un resultado y que ya no me preocupe si es la realidad como hace la ciencia, porque la ciencia de pronto está diciendo, bueno, a mí no me importa si el sujeto puede determinar sí o no la existencia del átomo. Vamos por este camino, instrumentalizamos determinados procedimientos que cumplen una norma y dan un resultado. Mientras ese resultado me sirva a mí, me sirva a mis expectativas. ¿A mí qué me importa lo que es el átomo? O sea, la ciencia funciona de esa manera. Por ahí el debate contra el positivismo es, estamos de acuerdo que este sea el rumbo de la ciencia, pero no lo podemos pensar desde lo que a mí se me ocurre. Lo tenemos que pensar desde las condiciones en las que estoy parado en este momento de la historia y en las demandas que tenemos. Ahora, ¿cómo queremos pensar la realidad posible del mundo? Y tenemos que pensar en nuestra propia realidad en ese sentido. Pero hay que imponer determinados principios o determinados conceptos, ¿no? Y esas claridades hay que imponerlas. En cambio, en el diseño nuevo, la filosofía funciona precisamente como un argumento que encubre en realidad otro propósito y lo hace abiertamente. Lo loco es que Por ahí es más sencillo para un grupo determinado. puede Tampoco ser. tienen que profundizar en la historia. Igual Eso hubo una también. versión de que cuando el diseño curricular, que se aplica ahora en la escuela en primer año, se estuvo debatiendo, era un debate de 3 años. El último año y medio, casi 2, enganchó la pandemia. Lo que era debate presencial se convirtió en debate por Zoom. Y después, cuando se terminó de hacer el debate cumplido, la transcripción fue fraudulenta. Dicen que lo que hizo la transcripción fue refocalizar las conclusiones, lo redondearon en la transcripción. Gracias por participar, ahora va lo que yo quiero. Claro. Entonces, para mí lo que se violenta fundamentalmente ahí hay dos nociones, o sea que lograr que los pibes entren en el espacio de la discusión, como con el planteo esto de decir, bueno, que es ciencia, es lícito enseñar ciencia en la escuela, sí o no, y después la información y la construcción de ese conocimiento. Porque como se construye o como se pretende dar ahora, es como que más o menos la lógica es, bueno, la ciencia es una mierda que nos ha llevado a esta situación del mundo, así que hay que El anularlo. planeta es un desastre. Claro, bueno, pero digamos, tenemos que resolverlo por otro lado la cuestión, Claro. ¿no? O sea, no podemos abandonar. No, seguro, pero La ética en la aplicación de la ciencia lo que nos llevó a que pase una porquería. claro. No explicaba la ciencia de otra forma. Sí, pero el problema es ahí cómo construimos el espacio de la ética dentro de la ciencia. Porque si nosotros seguimos convencidos de que por este camino las cosas resultan y no nos planteamos en realidad qué es esta condición misteriosa de estar en este mundo, ¿cuánto tiempo?
80 años, individualmente. ¿Cuánto será? Una cosa así. Ahora nos planteamos, bueno, pero entonces, ¿qué noción de mundo tenemos? No porque un sistema de pensamiento funcione en cuanto a comodidades, ventajas, prolongación de vida, que no son desdeñables, no estoy diciendo que sea una cosa menor, pero que no son para que sea explicativo de esta rareza de existir. Porque si nosotros nos ponemos la nube en el pensamiento cotidiano, decir, bueno, pero ¿qué corno es esto de existir? Eso es algo que nos problematiza, porque nos introduce en la angustia, ya ahí me puse sartreano, nos introduce en la angustia, nos introduce en una condición en la cual no queremos pensar. Lo que pasa es que si vos decís lo único que importa es el aquí y ahora, esa inmediatez, no hay forma de salir adelante. Pero no es la condición que yo estoy diciendo. No. Una cosa es vivir el aquí y ahora y otra cosa es tener conciencia del presente y de la finitud. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el aquí y ahora, bueno, entonces salgo, robo, me compro un helado. Claro, pero por eso la cuestión, si uno tiene que pensar en la ética de la ciencia o la ética, por extensión, terminamos preguntándonos con la inquietud inquietante de esto de qué sentido tiene mi existencia. Y lo que la filosofía propone desde Heidegger es esta cosa de la inquietud no se libera más que en el estado constante de la pregunta. Es una pregunta constante que no tiene respuesta y ese es probablemente el mayor sentido. Ahora, sabiendo que tengo ese límite de una pregunta primordial que no tiene respuesta, ¿qué hago con la experiencia que me queda para construir la realidad del mundo en el que habito? ¿No? O sea, es un problema de ética, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me construyo yo? ¿Cómo construyo mi propio ethos? Vieron que la palabra ética viene de ethos, que significa el lugar del ser. Allí donde aparezco yo, esa es mi condición ética. Y no tiene una escala de valores, la escala de valores la atribuye uno mismo. En el sentido de que puede ser que mi ética sea estar cómodo, mi ética sea ser un luchador, mi ética sea ser un meditante, no importa. O sea, el ethos no tiene una condición en la cual necesariamente hay que entrar y determinar valores positivos, negativos. Eso después se hará cuando nos ponemos en discusión entre varios. Pero es necesaria la pregunta, entonces. Pero es necesaria la pregunta, claro. El problema siempre es que como estructura existente, tal vez probablemente, y ahí el capitalismo, en este contexto estoy hablando del capitalismo, el capitalismo encuentra ese mecanismo que más que psicológico para mí es existencial, de saber que los sujetos no sabemos cuál es el sentido de nuestra existencia. Entonces el sistema capitalista pudo haber sido otro y en el estalinismo también ocurría con una forma coactiva, como ocurre hoy en China, porque en China hay, no sé, 600 millones nuevos ricos, no sé qué, pero si vos no vas por ese caminito, ya está, te corren, te ponen en otro lugar, o sos rico, o todavía no te tocó y punto. A vos no te toca en esta vida, te toca la que viene. Entonces, el capitalismo aprendió los mecanismos para distraer a los sujetos. Aparece la angustia de no saber por qué estoy, qué sentido tiene, y en vez de quedarme en esa angustia y empezar a investigar por mí mismo, a saber qué es lo que tengo que hacer, cuál para mí puede ser el sentido, aparece la distracción, aparecen los objetos, el consumo, ¿verdad? Entonces me mantiene distraído con esto. O sea, acá mientras temas más autoritarios no puede revelar. No. Igual la posibilidad de revelarlo también es una Eso situación también, relativa. Lo más importante. Pero eso también puede ser cercenado, ¿no? O sea, Sí. que te anulen la pregunta, que te den todo para que vos no puedas pensar o no puedas. Por Bueno, supuesto. pero, eso está, pero la pelota queda mucho más en tu Claro, cancha que ahora en estamos criticando. O sea, vos Sí. si no creías en Dios, te quemaban en la hoguera. Entonces, vos ahora podés no creer en el capitalismo,
Donald, bueno, lo que quieras, y podés optar por otra cosa. Sí. La pelota está mucho más en tu cancha, condicionada, todo lo que quieras. Sí, Muy bueno. También pero ¿por qué estamos sentados acá? Acá, Gustavo, ¿vos querías preguntar algo, Gustavo? ¿Decir algo? No, la comunicación se cortó y gracias a ver, discúlpame que no conozco a esta señora, pero ella es muy, ¿cómo se llama? Kobe. Kobe, muchas gracias por estar atenta. Se interrumpió. Ahí se descolgó también. No, pero a ellos se les colgó. ¿Cómo sabes que sale? Porque ellos quedaron congelados y nosotros no. ¿Cómo sabes que vos no quedaste congelado? Hoy ella. Bueno, Estoy igual viendo. lo que yo había pensado era cuando entremos No, pues mira, estoy viendo la conexión. en La Revolución es un sueño eterno, poder ver durante la Revolución Francesa la filosofía fundamental de discusión de Francia, Europa y por supuesto Estados Unidos, no así Inglaterra, que ya tenía una monarquía parlamentaria, es la del liberalismo. Entonces ver un poco la filosofía liberal para entender a qué se referían estos que estaban discutiendo un momento político que tenía que ver con acabar con el rey y con la idea de Dios como reguladores del sentido de la realidad, diría un posmoderno. No, aunque Eduardo lo ponga violento la posmodernidad. Pero la posmodernidad, pensemos esto, la posmodernidad arranca en Europa, son los europeos los posmodernos, y es donde más triunfa es en la academia norteamericana. O sea, en la cuna del liberalismo, digamos, del liberalismo más potencial, en Estados Unidos, en la academia norteamericana, triunfa la posmodernidad. La posmodernidad es, por supuesto, el periodo histórico posterior a la modernidad, pero lo que aparece como, digamos, distinto de la modernidad es que va a deconstruir este sujeto, el sujeto kantiano. Lo va a deconstruir porque va a proponer esta noción después de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la aparición del inconsciente, con las fenomenologías, con los movimientos del vitalismo, los movimientos existencialistas, con el principio de incertidumbre del principio del siglo XX, con la bomba atómica, la era nuclear. Entonces el posmodernismo dice, bueno, ya las cosas se han desbasado de tal manera que la explicación del sujeto racional del siglo XVIII es una explicación que sirve a la identidad y a la identidad política durante el siglo XVIII para romper con estos dos cánones, Dios y el rey, que tenían enlace político, ¿no? En la figura del rey y en la figura de la iglesia, ¿no? Porque no era solamente que creo en Dios, ¿no? Entonces, claro, entonces ellos tenían que romper con esta estructura y ahí aparece la filosofía liberal, que es la que se va a ir elaborando a partir de todas estas nociones que ya había empezado la discusión política con Maquiavelo, con Hobbes, con distintos pensadores en siglos anteriores, en donde empezaban a posicionar el lugar del rey y de Dios y de lo que estaba abajo estaba en negro, a tomar los sujetos que estaban en negro y elevarlos a la superficie de lo social. Y eso, por supuesto, traía discusión acerca, bueno, pero entonces el individuo y la libertad, el individuo y la economía, el individuo y el derecho, toda una reconfiguración racional de la realidad, pero en la figura del individuo ahora. Va a coagular, así en un sentido completo, en teoría del conocimiento, con Kant. Y Kant va a certificar esa razón con toda su filosofía, con toda su teoría. Lo va a justificar, por eso toma el lenguaje Kant, por eso toma los juicios, por eso valida la ciencia a partir de los juicios, y de esa manera valida la razón. Bueno, la posmodernidad dice, si tenemos el inconsciente y tenemos el principio de incertidumbre, entonces, ¿qué nos queda al sujeto racional? Si ahora lo que podemos decir más es de naturaleza probabilístico, ¿no? Y si la condición del sujeto... No, bueno, no, pero digamos... Queda el lenguaje. Claro, el lenguaje aparece, digamos, como esta posibilidad de decir, seguimos diciendo la realidad.
Entonces los posmodernos dirán, bueno, y así seguirá el juego. Borges también lo dice, lo que pasa es que Borges es más entramado para decirlo. Pero Borges dice eso, nos queda la literatura, dice Borges. O sea, Borges dice, todo es literatura. Todo es literatura. O sea, estamos repostulando constantemente, reliteraturizando cada momento de la realidad y lo hacemos nueva literatura y nueva Zaffaroni literatura. termina diciendo el derecho es literatura. Claro. Y ahí viene el problema del lenguaje. Bueno, pero es Cuando claro. vos enseñás a los abogados que no hay derecho, sino hay lenguaje. Claro. Entonces vas a encontrar las sentencias que se te ocurran. Vas a estar de acuerdo o en contra, pero vas a encontrar que el derecho como ética, digamos, que en algún momento fue La la administración de disposición del justicia, rey, claro. digamos, lo que Dios quería, o luego fue la estructura, la pirámide jurídica, hoy es lenguaje. Entonces, ¿qué puede decir la sentencia? Lo que se le ocurra. Bueno, pero eso no significa que... Enseña. Pero la posmodernidad clava un problema que tiene naturaleza totalmente atendible, independientemente de Zaffaroni, de lo que la gente diga de Foucault, de lo que la gente diga de la teoría de género, es un problema real. Entonces, el punto no es que lo eliminamos de un tiro, lo tenemos que tratar de resolver de otra manera. Si nosotros pensamos en la filosofía de Kant, que muere más o menos en 1802, 1804, por ahí, y en 1800 está naciendo Nietzsche. Nietzsche toma la filosofía de Kant, la agarra, la destroza, la destroza, la destroza. Entonces, tiene toda una obra que uno dice, bueno, pero lo que hace Nietzsche no es apelar a la emoción, apelar a la exaltación. Y dice uno, pero uno lee la obra de Nietzsche, por supuesto, denostado, está loco, está sifilítico, tiene el virus, tiene el cerebro esponjado, todo esto, que también lo tenía. No, en Kant tampoco era tan. No, pero Kant llega más o menos pinturita, pinturita. Al final. Sí, igual creo que Nietzsche, me parece que en un momento de su vida se empezó a divertir un poco más que Kant. Kant me parece que se aburrió toda la vida. Nietzsche me parece que no, en un punto. Pero, digamos, Nietzsche rompe toda la estructura del pensamiento de Kant y dice algo muy interesante. Kant no da cuenta de la realidad, ni mucho menos de la vida, da cuenta de un cerebro, dice. Ahora hay que pensar si nosotros queremos creer que la vida es un cerebro. Entonces, esa crítica de Nietzsche a mí, que soy un kantiano, me pega en el corazón, pero es totalmente cierta la crítica de Nietzsche. Pero más allá del romanticismo, lo que Nietzsche está diciendo podemos creer que la realidad se circunscribe nada más que al fenómeno de observar un fenómeno, captarlo, introducir un concepto y enlazarlo en un enunciado que explique la realidad. No, dice Nietzsche. En todo caso, esto puede funcionar como teoría de conocimiento y puede darme un marco regulativo para pensar la posibilidad de la realidad. Pero, dice Nietzsche, si la filosofía o la condición de ser se agota en el acto de pensar y el acto de pensar dentro de estos términos, es una pobre vida la que vivimos. No sé si, no sé si se entiende la idea, ¿no?, de la crítica de Nietzsche. Después, si quieren, podemos ver la crítica de Nietzsche como para entender a qué se refiere con esto, ¿no? Pero que me parece que sirve para pensar esta cuestión de decir, Kant viene a proponer una solución que él no estaba interesado en eso, así directamente, porque miraba la revolución por el diario en Francia, en la punta del más oriental del Imperio Prusiano, que estaba a kilómetros, la miraba así por el diario, entonces el tipo decía, claro, hay una revolución, hay un cambio de historia, y yo soy parte de ese cambio de la historia, pero ahora lo que yo voy a hacer es explicitar cómo funciona la razón de cada sujeto. Pero la historia viene moviendo y viene a provocar un cambio político fundamental. Todo eso